bendiga, hermanos. Mi nombre es Juan José Jorro, pastor con domicilio en Gijón, Asturias. Esto es España. Quisiera compartir con ustedes este audio en este día de la palabra del Señor que nos previene de los engaños y de las mentiras del diablo. Que todo sea para bendición y para su gloria de Dios, para su misericordia hacia nosotros y por perdonar nuestros pecados y guiarnos y ser la puerta abierta que nos guía hacia el Padre en los cielos. Gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hoy la palabra nos lleva al libro de Hechos, capítulo 27, en el cual Pablo va a ser llevado a Roma. Antes de todo quisiera iniciar esta prédica advirtiendo y aconsejando que no descuidemos la palabra de Dios cuando nos habla. Que hay un imitador que es el diablo, que quiere engañarnos, quiere conducirnos hacia nuestra propia caída y fingir la voz del Señor. Pero Dios nos ha dado discernimiento de espíritus a los que hemos creído. Por lo tanto, discernimos la voz de Dios cuando Él nos habla y cuando es el engañador. Aquí vemos que Pablo va a ser llevado a Roma en una embarcación. El viaje ha sido tormentoso, lleno de dificultades, y hacen escala en un puerto. Pero entonces el capitán del navío y el centurión que llevan a Pablo hacia Roma están deseosos por partir de nuevo, quieren partir de nuevo, reiniciar el viaje. Y Pablo, que está con ellos, Dios le habla a Pablo. Advirtiéndoles Pablo al capitán y al centurión, llevándole estas palabras que vienen de Dios, del Espíritu Santo a Pablo, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras propias vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Cuidado, pues, hermanos y hermanas, que veis este audio. Dios nos habla y nos aconseja cuando tenemos que partir, o cuando tenemos que permanecer quietos esperando su palabra. La palabra de Dios nos habla y nos aconseja siempre para bien y lo mejor para nosotros. Pero como he dicho antes, también ahí interfiere el diablo, se interpone en la palabra de Dios. Pablo les ha aconsejado no partir, que perderán la nave, la carga de la nave, y perderán sus vidas todos los que vayan en esa nave. Hemos visto como el patrón y el capitán del barco y el centurión estaban deseosos de salir. Y esto el diablo lo ve, hermanos. Y se presenta con engaño hacia ellos, y apareciendo de repente y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, partieron, hermanos, levaron anclas e iban costeando Creta. Apareció de repente una brisa del sur, engañosa, hermanos, pareciéndoles que tenían lo que deseaban. ¡Ay, el maligno cómo engaña! ¿Cómo conoce nuestros deseos carnales? ¿Cómo se pone en medio? ¿Cómo interfiere la palabra de Dios? Mira que Pablo les ha dicho que no partan, que hay peligro de perder la nave, hay peligro de perder las vidas, el cargamento, todo. Pero le aparece de repente una brisa del sur. Así habla el enemigo, con engaño, con mentira, con apariencia. Pues ya les parecía que tenían lo que deseaban. Cuidado con este engaño, hermano. Si Dios le ha dicho a Pablo: no partáis, que no es tiempo de salir, que peligran vuestras vidas, ¿por qué hacéis lo contrario? ¿Por qué desobedecéis la palabra de Dios, el consejo de Dios? Dios no muda su palabra. Su palabra es fiel, es firme, y Dios dará el consejo para cuando puedan volver a partir. Yo le aconsejaré al Señor: de momento permaneced quietos. Hermano, hermana, abre tus oídos a la voz de Dios. Que no haya interferencia ninguna. En oración, en ayunos es necesario. Que el consejo de Dios es cierto, es veraz, y quiere lo mejor para nosotros. No es el maligno, que vino a hurtar, matar y destruir. Y ya los ha cogido el maligno. A través del centurión y del capitán de la nave, partieron. Vemos como dice la palabra que partieron.
parten en desobediencia. Y cuando se obra en desobediencia al Señor, viene la calamidad. Dice la palabra que nada más partir, apareció de repente un viento llamado Euroclidón, que arrebató la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y se dejaron llevar. Estaban en manos del diablo ya. Habían perdido todo por desobedecer. Si hermano Dios te ha dicho no hagas esto, es por tu bien. Hay que seguir el consejo de Dios siempre. Su voz es nítida, clara. Debemos de aprender a discernir la voz de Dios de aquel engañador que es un imitador. Aquí van a perderlo todo, hermano, todo van a perderlo, la nave, el cargamento y sus vidas. Pero ahí va un siervo de Dios. En esa nave va un siervo de Dios, que Dios valora su palabra. Dios sabe que ha hecho lo que ha podido Pablo, que ha querido convencerles y no han querido hacerle caso. Por lo tanto, Dios pone la vida de todos los que van a aquella nave entre las manos de Pablo. Y Pablo entonces, en medio de la tormenta, les dijo estas claras palabras que venían de Dios. Varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Todo error, toda desobediencia nos traerá calamidad. Hay cosas que podremos reponer después, pero la pérdida será grande. La nave, el cargamento y sus vidas las salvará por la misericordia de Dios. Salvarán sus vidas porque ahí va un siervo de Dios. Y Dios pone las vidas de todos los que van en ese barco en las manos de Pablo. Ahora Pablo se levanta como el verdadero capitán, como el verdadero instructor, por encima del centurión y del capitán del navío. Varones, hubiéramos sido mejor que me hubieran hecho caso y no haber partido con tanta pérdida. El consejo de esta palabra, de este audio, Señor, para todos nosotros, es que hay que obedecer siempre la voz de Dios. La voz siempre nos traerá ganancias, buen consejo, y allanará el camino que hemos de seguir. Pero ahí sí desobedecemos, si nos dejamos llevar por falsas voces, por falsos credos. Como he dicho antes, el enemigo es un imitador y aprovecha el más mínimo fallo para infiltrarse por medio. Hay que afianzarse en la palabra de Dios, hay que estar firmes en la palabra de Dios. Sabed que es Dios quien nos habla. Y si Dios dice esto, hay que decirle siempre amén. Pues su palabra es verdadera y desea lo mejor para nuestras vidas. Si hubieran esperado, hermanos, a partir cuando Pablo lo hubiera dicho, y Dios se lo hubiera dicho a Pablo, no hubieran perdido nada, ni la nave, ni el cargamento, ni nada. Hubieran llegado a buen puerto, solamente tenían que esperar el tiempo de Dios. Pero Dios es conocedor de la ansia, de los corazones rebeldes y de aquellos que se dejan influenciar. Hermanos, Dios nos ha dado discernimiento de espíritus para conocer su voz, para seguir su voz y su consejo. No nos apartemos de ese consejo de Dios de derecha ni izquierda, por mucha brisa del sur que sopla, por mucho que nos parezca que eso nos conviene. No, no te conviene. Dios te ha dicho que no zarpéis y no zarpes, que aún no es el tiempo. El tiempo Dios lo tiene en sus manos y Dios no quiere que nadie se pierda. Y repito, las vidas de todos los que iban a aquella embarcación fueron salvas. A pesar de toda la pérdida que hubo, Dios tuvo misericordia de sus vidas, por un motivo solo, por una causa solo, porque Pablo iba en aquella nave, el siervo de Dios iba en aquella nave, para guardarles de todo peligro. Dios les bendiga, hermanos, que este día haya sido de bendición. Amén.